Hace unos 10 años, trabajaba en un turno de noche en un servicio de asistencia informática 24/7, donde las pausas a horas intempestivas eran la norma. Eran las 3 de la madrugada y acababa de salir a fumar. El edificio albergaba a más de 3.000 empleados durante el día, pero por la noche solo estábamos unos pocos. Cuando salí, el gran aparcamiento estaba casi vacío, salvo por algunas farolas que iluminaban el pavimento. Mientras estaba allí de pie, a mitad de mi cigarrillo, de repente noté algo extraño. El viento, que había estado soplando suavemente, se detuvo abruptamente. Los grillos enmudecieron y todo el entorno quedó completamente inmóvil. Había una calma asombrosa, ningún sonido, ningún movimiento, solo un silencio opresivo, casi espeluznante. Entonces, rompiendo el silencio, oí pasos. Débiles al principio, parecían proceder de una sección vacía del aparcamiento, justo delante de mí, y se hacían más fuertes a medida que se acercaban. ¿Lo más extraño? Podía ver todo el solar, despejado y vacío, gracias a las farolas. Sin embargo, las pisadas se acercaban cada vez más, hasta que sentí que quienquiera que fuera, o asterisco lo que fuera asterisco, no debía estar a más de 1 o 2 metros delante de mí. Pero allí no había nada. Solo espacio vacío. La experiencia duró unos 10 o 15 segundos, pero fue suficiente para que mi instinto se activara. Apagué rápidamente el cigarrillo y volví a entrar, con el corazón palpitante. Después de todos los años que trabajé en ese edificio, nunca volvió a ocurrir algo así. Mi mente racional quiere descartarlo como una alucinación auditiva o un truco de la mente. Pero si asterisco fue asterisco una alucinación, fue la más vívida que he tenido nunca. Parecía demasiado real. Mi primer trabajo al salir del instituto fue para una empresa de seguridad en una antigua fábrica de alfombras que ahora se utilizaba como almacén. Trabajaba en el tercer turno, sola en la tranquilidad de la noche. El trabajo parecía fácil sobre el papel, no había empleados, solo yo, y lo único que tenía que hacer era hacer rondas periódicas y comprobar que todo estuviera seguro. Pero este almacén tenía fama entre los demás guardias, que afirmaban que era asterisco extraño asterisco y propenso a asterisco actividades paranormales asterisco. El edificio tenía una historia sombría. Se construyó en los terrenos de un campo de batalla de la Guerra Civil, y al menos 10 personas habían muerto allí de diversas formas, a menudo espantosas. Caminando por sus oscuros pasillos, rodeado de silencio, no podía evitar sentir que no estaba del todo solo. Una noche, mientras hacía mi ronda, pasé junto a una puerta que daba a unas pequeñas escaleras de hormigón. La puerta solía dejarse abierta, tras años de uso, el suelo de hormigón se había desplazado y había que hacer un gran esfuerzo para cerrarla. Incluso había marcas de arrastre en el suelo donde la puerta raspaba el hormigón. Mientras caminaba por el extremo opuesto del edificio, oí de repente un gran golpe asterisco que resonó en todo el almacén. Me dio un vuelco el corazón cuando me acerqué a la puerta y vi que la habían cerrado a la fuerza, aunque yo era el único que estaba allí. En otra ocasión, al pasar por la zona de expediciones, caminé por un estrecho sendero flanqueado por cajas apiladas de unos 2 metros de altura. Cuando llegué al final del camino, vi una figura pequeña y sombría, de 1 metro de altura, que cruzaba de izquierda a derecha. Busqué señales de algún animal o intruso, pero no había huellas en la tierra. Parecía que la figura se había esfumado. La experiencia más inquietante ocurrió sobre las 3 de la madrugada. Caminaba por una zona grande y vacía del almacén cuando oí lo que parecía una conversación entre varias personas, voces apagadas, aunque no podía distinguir ninguna palabra. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada o que era algún tipo de eco del exterior. Pero después de un momento, me di cuenta de que era medianoche. No debería haber nadie más allí. Me apresuré a volver para comprobarlo, pero cuando regresé, las voces habían cesado y el almacén estaba en un silencio sepulcral.
Comprobé las cámaras de seguridad en busca de intrusos o movimiento, pero las imágenes mostraban un almacén vacío y quieto. Las voces seguían siendo un misterio, uno de los muchos sucesos extraños que ocurrían en aquel edificio. Trabajar allí me enseñó la importancia de permanecer alerta y confiar en mi instinto, sobre todo cuando tenía la sensación de no estar del todo sola. Soy jefa de turno en una gasolinera. Soy una mujer de unos 20 años, mido 1,70 y, por desgracia, atraigo la atención de todo tipo de hombres espeluznantes en mitad de la noche. Una vez, estaba hablando con un cliente, la típica charla trivial, preguntándole cómo estaba. Empezó a contarme una pelea que había tenido con su novia. Sinceramente, no me importaba, pero como trabajo en atención al cliente, me quedé escuchando. Le di algunos consejos y le dije que siguiera su camino. Como eran las 2 de la madrugada, no le di mucha importancia. Pero entonces, durante las 3 noches siguientes, este tipo se presentó y no se iría sin una conversación completa. Antes de esa primera noche, nunca lo había visto. Ahora, venía regularmente, esperando largas charlas. Eso sí, hoy en día, no quiero estar a menos de 2 metros de alguien durante más de 15 minutos. Pero aún queda mucho trabajo por hacer, incluso en mitad de la noche. La 4ª noche, estaba fuera cambiando las bolsas de basura de los contenedores de la gasolinera, incluidos los de la puerta principal. Lo siguiente que recuerdo es al mismo tipo. Inició una conversación, que al principio estuvo bien, pero cada vez que doblaba la esquina hacia el siguiente cubo de basura, me seguía de cerca. Luego intentó que mirara algo dentro de su coche. Empecé a sentirme incómoda y le hice una señal a mi cajera con la mirada. Ya habíamos hablado antes de este tipo porque, por desgracia, no es precisamente una situación única. Al final, salió y me dijo que mi otra persona necesitaba que le ayudara con algo dentro, me despedí de él y volví a entrar. La noche siguiente, estuvimos pendientes de él, ya que había estado bastante inquietante. No apareció, lo que fue un alivio. Pero entonces, a las 6 de la mañana, justo cuando estaba a punto de irme y entregar las llaves al siguiente gerente, ese mismo gerente me llamó diciendo que tenía una llamada. No era el único director, así que debía saber mi nombre y preguntó por mí. Respondí, gracias por llamar. Soy Cassandra. ¿En qué puedo ayudarle? La voz respondió, soy cliente habitual suyo desde hace tiempo, y llamo para preguntarle si puedo chupársela si le doy $500. ¿Qué? Respondí, en estado de shock. Repitió lo mismo y yo colgué, turbada. Me dirigí a mi jefe, un hombre de mediana edad, y le conté lo que acababa de ocurrir. ¿Su respuesta? ¿500 pesos? Puedes conseguir mucho más que eso. Ni que decir tiene que ya no trabajo allí. Solía trabajar de seguridad nocturna, un trabajo muy aburrido, en un gran edificio de una ciudad que prefiero no nombrar. Trabajé allí varios años y tenía mis rutinas establecidas. Empezaba sobre las 10 de la noche y me relevaban a las 6 de la mañana. Cada hora, más o menos, daba una vuelta por el edificio para asegurarme de que no había nadie y, mientras no lo hacía, vigilaba las cámaras, o al menos eso se suponía. También había un guardia en la planta baja, junto a la recepción, apostado allí toda la noche. Yo no les interrumpía y me limitaba a hacer mis tareas. En teoría, eran la primera línea de defensa y, si alguien intentaba entrar, llamarían a la policía. ¿Quién querría entrar en este gran edificio de oficinas en medio de la gran ciudad? No tenía ningún interés especial. El caso es que yo era un poco travieso con mi trabajo, ya que no me lo tomaba muy en serio. Tenía la mala costumbre de jugar hasta bien entrado el día, cuando se suponía que tenía que estar durmiendo, así que solía estar bastante cansado cuando llegaba al trabajo. A veces me echaba siestas largas y descuidaba ciertas tareas, no es que en este edificio pasara nunca nada, pero es importante para la historia.
Acababa de quedarme dormido, y en ese momento eran cerca de las 4 de la mañana. Quedaban 2 horas. Me habían pagado y había dormido unas 4 horas en el trabajo. Me sentía bastante bien conmigo mismo. En cuanto empecé a frotarme los ojos, vi algo en el oscuro pasillo, un poco más lejos de donde estaba sentado. Había una puerta con una ventana de cristal que me separaba de esa figura. Al instante, casi se me cae un ladrillo en los pantalones. ¿Qué demonios era esa cosa? ¿Me había estado observando? ¿Era un intruso? Mis pensamientos se dirigieron instantáneamente a la persona de abajo. ¿Habría dejado entrar a alguien porque se había dado cuenta de que yo holgazaneaba? ¿Y si era alguien que me estaba fotografiando mientras dormía en el trabajo? Mi miedo se intensificó cuando cogí mi linterna, me levanté y me dirigí hacia la figura. Abrí la puerta y, a los pocos pasos, me di cuenta de que algo iba muy mal. Aquella figura o ser no era en absoluto una persona. Pero tenía forma de persona y parecía estar hecha de garabatos, como el dibujo de un niño que cobra vida. Me quedé pasmado mientras intentaba asimilar lo que estaba viendo. Ante mis ojos, la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí. Yo también parpadeé varias veces, tratando de entender lo que había ocurrido, y decidí que era el momento perfecto para dar una vuelta y asegurarme de que todo estaba en orden, para despejarme. Recorrí el edificio, lo examiné más a fondo de lo que lo había hecho en años y bajé a la planta baja para hablar con el vigilante, que estaba despreocupado hablando por teléfono. Charlé un rato con él y luego volví a subir a mi sala de control. Empecé a buscar gente garabateada en internet y, para mi alivio, obtuve unos cuantos resultados. Me di cuenta de que no era la única que había visto algo así. Sin embargo, intenté convencerme de que probablemente eran los restos de un sueño o mi subconsciente jugándome una mala pasada. No quería pensar que era algo espeluznante o paranormal, pero realmente me asustó. Si alguien tiene una explicación mejor de lo que era esta cosa, me encantaría escucharla. Esta primera anécdota ocurrió cuando yo estaba empezando en este trabajo. Uno de los guardias más veteranos, llamado Anthony, nos estaba enseñando el oficio a mí y a otro compañero llamado John. Estábamos a mitad de un turno, de 11 de la noche a 5 de la mañana, merendando juntos en nuestra oficina. Fue agradable porque llegamos a conocernos, lo que facilita este trabajo en muchos sentidos. De repente, oímos un ruido procedente del pasillo, como si alguien se dirigiera hacia nuestro despacho, pasos claros. Todos lo oímos, pero en las cámaras el pasillo estaba vacío. Así que John decidió comprobarlo. Salió del despacho a la oscuridad del pasillo. El sonido de los pasos se detuvo, y John también se detuvo. Entonces, sintió algo en sus bolsillos. Lo cogió y volvió con un llavero. Parecía un juego de llaves antiguo del edificio porque tenía el mismo tipo y número de llaves, pero su forma no era la misma. Incluso probamos las llaves sin éxito. Aún no sabemos qué pensar. La otra historia ocurrió durante una ronda por la escuela casi un año después de esto. Estaba empezando mi ronda con las luces apagadas, excepto en el despacho, cuando, al final del pasillo, vi algo. Pude ver algo circular, del tamaño de un balón de fútbol. Estaba muy oscuro, pero pude ver esa cosa negra sobre negra que se movía junto a la pared. Me recordaba a alguna bacteria o célula, pero negra. No encendí la linterna porque temía que desapareciera. Así que hice lo que haría cualquier ser humano, intenté tocarla. Y para mi sorpresa, recibí una descarga eléctrica, igual que cuando tocas accidentalmente una toma de corriente. Decidí dejarlo y continuar con mi trabajo. No sé qué pensaréis vosotros, yo solo os cuento lo que pasé. No tengo explicación para estas cosas, y solo decirlo en voz alta me hizo darme cuenta de que todo ocurrió en el pasillo. Hazme saber lo que piensas. Solía trabajar en el turno de noche en un castillo histórico de Inglaterra.
Era mi deber limpiar después de que todos los huéspedes se hubieran ido. El castillo tiene cientos de años y una historia muy interesante que no voy a contarles ahora. Mi experiencia ocurrió a los pocos meses de empezar a trabajar. Normalmente me encargaba de la limpieza de la planta baja, pero en esta ocasión me pidieron que limpiara la planta superior. Ahora bien, cuando los visitantes llegan al castillo, siguen una ruta asignada, que está señalizada, y esa es la zona que teníamos que limpiar. Me dirigí a la planta superior, cogí mis útiles de limpieza y empecé a aspirar la moqueta de una habitación concreta. Probablemente serían las 8 de la tarde. Casi había terminado mis tareas y tenía muchas ganas de irme a casa. Una de las cosas que suelo hacer es cerrar la puerta de una habitación que he limpiado para saber que no debo volver a entrar ni nadie más hasta que llegue el turno de mañana y abra las puertas. Acababa de terminar una habitación, estaba recogiendo mis cosas y me disponía a cerrar la puerta cuando, desde mi visión periférica, vi a alguien dentro. Naturalmente, me asusté un poco. Acababa de limpiar la habitación, estaba vacía y no había salido de ella para nada, así que sabía que había estado allí todo el tiempo. Empujé la puerta y vi a una mujer con un vestido verde largo con muchos volantes y detalles interesantes caminando por el suelo. Se dirigió hacia donde estaba la puerta del otro lado de la habitación, que daba a un cuarto de baño contiguo, y desapareció por ella sin siquiera tocar la puerta. Miré horrorizado, me froté los ojos como para despejarlos, preguntándome qué acababa de ver. La aparición había aparecido y desaparecido en 1,5 segundos, y no estaba seguro de si estaba agotado e imaginando cosas. Así que cerré la puerta con calma, seguí con mis tareas e intenté no pensar en ello. Habían pasado unos meses y la persona que trabajaba en el piso de arriba se había marchado. Se había encontrado a su sustituta, otra joven muy hábil en la limpieza y más rápida que la mayoría de nosotros. Un día, la oí chillar, y era un chillido muy fuerte, porque este castillo es grande, y para mí oírla desde abajo era todo un logro. Así que, por supuesto, yo y otras limpiadoras subimos corriendo a ver qué pasaba. Mis 2 compañeras y yo la encontramos desplomada en el suelo. Le preguntamos qué le pasaba y, entre sollozos, nos contó que estaba limpiando la misma habitación que yo había limpiado unos meses antes y vio la aparición de una mujer flotando por la habitación y atravesando la puerta. Cuando recobró la compostura, le pregunté si se había fijado en el color del vestido que llevaba la aparición. Me dijo que llevaba un vestido verde. El pavor se intensificó en mi estómago porque en ese momento supe que lo que había visto no estaba en absoluto en mi mente, sino que era algo muy real. Mientras caminaba hacia la salida después del trabajo, alcancé a esta mujer, le conté mi historia y le aseguré que no estaba sola y que probablemente yo tampoco era la primera persona que lo había visto. Se sintió inmensamente reconfortada al saber que no era la única, pero no estaba segura de poder seguir trabajando en esas espeluznantes circunstancias. Se quedó unos meses y luego se marchó. Pero si fue la aparición fantasma lo que le hizo querer irse, no puedo asegurarlo. Tengo un trabajo extra como guardia de seguridad en el que hago un turno de noche una vez a la semana. Una vez al mes tenemos una reunión con los demás guardias. Trabajamos en una escuela con unos 100 alumnos. Es un edificio de 2 plantas con patio y, ese día en concreto, tuvimos una reunión justo antes de mi turno. Era lo de siempre, mantenimiento de las cámaras, discusión de situaciones relacionadas con el trabajo, algunas bromas al final. Cuando todos se iban, se cayó un trozo del techo de la oficina. Fue raro, pero nada demasiado extraño. Conseguí recomponerlo cuando empezó mi turno y continué como estaba previsto. Todo estaba tranquilo. Cuando los demás se fueron, me di cuenta de que el reproductor de música que siempre tenemos encendido estaba apagado. Para aclarar las cosas, es una costumbre que tiene uno de nuestros colegas, y le seguimos la corriente. Es curioso, insiste en tener un pequeño reproductor de MP3 en la oficina, siempre con música clásica a bajo volumen, y nosotros lo respetamos.
Solo él lo toca, y juraría que siempre está encendido. Pero esta noche estaba apagado. Decidí investigar y lo volví a encender. Estaba un poco oscuro porque había apagado la mayoría de las luces, así que era difícil ver si la visera del reproductor de MP3 estaba encendida o no. Me incliné para comprobarlo y, de repente, el reproductor de MP3 empezó a reproducir Wagner a todo volumen. Me asusté y di un respingo. Es una de esas noches, pensé. Después de tomar aliento, me tomé un tiempo para mirar a través de las cámaras, observando cómo el vecindario se dispersaba lentamente. La oficina está en el segundo piso, y también podemos ver la calle. Nada fuera de lo normal, aparte de la sensación de ser observado. Me encogí de hombros y seguí con mis actividades: tomar café, mirar las cámaras, leer un libro. 2 de la mañana. Hora de mi ronda. Las luces están apagadas, todo está oscuro, y tengo instrucciones de que siga así. Salgo del despacho y empiezo a caminar por el pasillo. Es normal oír algún crujido en el edificio, pero esta vez había un crujido que me seguía por el pasillo. No provenía del techo, ni del suelo, ni de ningún otro sitio, era justo al lado de mi oreja, o detrás de mi cabeza, junto con la sensación ya mencionada de que alguien, o algo, me seguía. Miré a mi alrededor, pero solo había oscuridad. Me siguió por las aulas, crujiendo a mi alrededor, hasta la puerta que lleva al primer piso. La escalera está abierta. El crujido cesa, pero no la sensación. Atravieso el patio y me dirijo a la puerta que da al interior del edificio. El balcón huele como si algo se estuviera pudriendo, pero miro a mi alrededor y no veo ni comida ni bichos. Incluso compruebo los cubos de basura, nada. La cafetería tenía el mismo olor, pero no tan intenso, ya que no había evidencia física de ello. Crujido, crujido, crujido. En cuanto llego al taller de la parte trasera, algo cae en la oscuridad. Alumbro con la linterna en la dirección del ruido y veo chatarra en el suelo, pero no sé qué la ha hecho caer. Durante todo este tiempo, intento respirar con tranquilidad y mantener la calma. A estas alturas no solo tenía miedo, sino también rabia, quería enfrentarme a lo que fuera que me estuviera molestando. Última parada, el almacén. Veamos si las escobas están bien. Abro la puerta y cae una escoba, accionando el interruptor de la luz, que apago inmediatamente. Me enfadé. Si quería luz, yo quería oscuridad. Regreso a la oficina y me doy cuenta de que el crujido ha cesado, y sentí que estaba solo. La noche siguió tranquila después de eso. No estoy seguro de lo que pasó, pero eso es todo, otro día extraño en el trabajo. Trabajo en el turno de noche y, después de hacer la ronda, me siento. Mi puesto está situado en un vestíbulo diáfano, con la sala de estar al frente, el ascensor a mi izquierda y el comedor a mi derecha, con pasillos contiguos que conectan todas las zonas, conmigo en el centro. Así, tengo una buena vista de 180 grados por si pasa algo. Han pasado unos minutos, y las luces se apagan una a una. Como están censuradas por el movimiento, ahora está oscuro, y yo estoy ocupado con mi K-drama. Se oye el ruido del ascensor, se abren las puertas y veo que las luces del ascensor se encienden y se apagan, pero no sale nadie. Desde donde estoy sentado, puedo ver el reflejo del interior en la pared de cristal que lo atraviesa. Las puertas vacías se cierran y yo sigo con mi serie de K-dramas. Ahora, las luces del pasillo nunca se apagan del todo, solo se atenúan. Por extraño que parezca, las luces parecen encenderse y luego apagarse de una bombilla a otra, bajando por el pasillo hacia la zona abierta donde me encuentro, y luego se detienen y vuelven a la normalidad. Al principio, pensé que habría que cambiar la bombilla, pero el patrón con el que se encienden y se apagan parece muy inusual. Después no hice caso y seguí como estaba. Más tarde esa noche, en el otro lado, el comedor está oscuro, pero el pasillo que conecta con el comedor desde mi punto de vista, esa luz se está volviendo brillante.
Se iluminó, acercándose al comedor, es difícil no darse cuenta. Luego se detuvo. Investigué, pero todo estaba normal, las luces funcionaban y no había nadie, o eso creía yo. En ese momento tuve una sensación extraña. Se me puso la piel de gallina y me paré en seco. Sentí como si hubiera algo en el pasillo detrás de mí, mirando fijamente en mi dirección. La verdad es que no quería volverme, pero lo hice y vi una cosa pequeña, de la estatura de un niño, caminando por la esquina hacia el pasillo de conexión. Sentí curiosidad, seguramente no debería haber niños en el edificio. Así que caminé en su dirección y al girar la esquina no encontré a nadie. Volví a mi puesto pero encendí todas las luces de alrededor antes de sentarme para tener la seguridad de que estaba bien. Necesitaba sentir que era de día durante un rato. Con las luces encendidas, la habitación empieza a oscurecerse de nuevo. Miro mi teléfono y, en mi visión periférica, a mi derecha, percibo algo a unos metros de mí. Lo siento muy cerca de mí en la oscuridad, tan cerca que empiezo a sentir miedo. Giro los ojos, pero mi cabeza sigue mirando hacia abajo, hacia la pantalla de mi teléfono, y entonces oigo susurrar hola. Me giro completamente en su dirección, y lo que quiera que fuera desapareció literalmente por el pasillo más rápido de lo que pude distinguirlo, más rápido que la luz, antes de que percibiera mi movimiento. Ahora estoy asustado, intentando comprender lo que había ocurrido. Algo estaba allí. Decía hola, pero la luz no se encendió hasta que me levanté, literalmente unos segundos después de procesarlo todo en mi mente. En la esquina de mi mesa, asomó la cabeza de un niño, que solo dejaba ver la parte superior de la cabeza y dos ojos, mirándome fijamente. Todavía podía sentir sus ojos grandes y sin vida, la piel con el pelo corto y rizado de color marrón rojizo. Perdí la calma. Bajé por las escaleras de la salida de emergencia y corrí a otra planta donde estaba otra compañera. Le expliqué y me miró. Ah, debes de ser nuevo, ¿tu primera vez? No quiero entrar en detalles sobre lo que pasó, pero mi colega me explicó que en estas instalaciones ocurren fenómenos paranormales todo el tiempo y que siempre les pasa a los nuevos, como si fuera algo normal. Como puedes imaginar, después de aquello no quise quedarme mucho tiempo en ese trabajo.